Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Hoy estoy súper emocionado de compartir con ustedes un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo de las telenovelas turcas, especialmente entre los fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que, como habrán leído en el título, la mamá de Can Yaman ha revelado un secreto sobre la relación de su hijo con Demet. Así es. Prepárense porque vamos a sumergirnos en este chisme jugoso, a analizarlo a fondo, y a desentrañar todo lo que se ha dicho. Es una verdadera bomba. Antes de empezar a contarles todo, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de los vídeos que subo sobre sus series turcas favoritas, chismes, análisis y mucho más. Es completamente gratis y me ayudan muchísimo. Ya saben, suscríbanse, activen la campanita, y a darle. Ahora sí, empecemos. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el tema, déjenme hacer un breve recordatorio. Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores turcos más famosos y queridos del momento. Saltaron a la fama gracias a su participación en la exitosa serie Erkenci Kuş, o como la conocemos en español, Pájaro Soñador. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y rápidamente los fans comenzaron a shippearlos, es decir, a desear que fueran pareja en la vida real. Rumores, especulaciones, fotos juntos, de todo. Parecía que el romance entre ellos era inevitable. La serie fue un fenómeno, y la conexión entre Can y Demet, con sus personajes Can y Sanem, era simplemente mágica. Recuerdo perfectamente la época en que Pájaro Soñador era el tema de conversación en todas partes. Las redes sociales explotaban con cada escena, cada mirada, cada interacción entre Can y Demet. Los foros de discusión, los grupos de fans, todo hervía de emoción y expectativas. Era un torbellino de sentimientos y todos, absolutamente todos, queríamos que esa magia traspasara la pantalla. Y es que, ¿cómo no caer rendidos ante ellos? Can Yaman, con su atractivo físico, su carisma y su talento actoral, conquistaba a todos. Demet Özdemir, con su belleza, su dulzura y su habilidad para transmitir emociones, se ganaba el cariño del público al instante. Juntos formaban una pareja explosiva, y la química entre ellos era palpable, tangible. Podía sentirla a través de la pantalla. Sin embargo, ni Can Yaman ni Demet Özdemir confirmaron oficialmente una relación. Siempre mantuvieron una postura de solo somos amigos, o simplemente evitaban el tema. Esto, por supuesto, no hizo más que alimentar la curiosidad de los fans y mantener viva la esperanza de que algún día se confirmara su amor. Esa evasividad, esa ambigüedad, era como echar más leña al fuego. Cada vez que se les preguntaba, la respuesta era la misma: somos amigos. Pero, ¿realmente era solo eso? ¿Podía ser que esa chispa que veíamos en la pantalla fuera simplemente producto de la actuación? Y ahora, llegamos al meollo del asunto: la mamá de Can Yaman. Para quienes no lo sepan, la mamá de Can, Gülden Yaman, es una figura muy importante en la vida del actor. Son muy cercanos, y ella siempre ha sido un gran apoyo para él. Gülden es una persona activa en las redes sociales, y a menudo comparte fotos, comentarios y reflexiones sobre su hijo. Es por eso que cualquier cosa que ella diga tiene un peso considerable para los fans. Ella es como la mamá oso de Can, siempre protegiéndolo y apoyándolo. Recientemente, en una de sus publicaciones en redes sociales, Gülden Yaman hizo una declaración que dejó a todos boquiabiertos. No voy a darles la frase exacta todavía, quiero mantenerlos en suspenso, pero sí les puedo adelantar que se refería a la relación de Can con Demet. Esta declaración, aunque breve, fue suficiente para que los medios turcos y los fans de todo el mundo comenzaran a especular y a analizar cada palabra. La comunidad turca en redes sociales, especialmente, se volvió loca. ¿Qué fue exactamente lo que dijo Gülden Yaman? Bueno, les cuento, en una publicación en Instagram, bajo una foto antigua donde se les ve a Can y Demet, con un pie de foto que reflejaba nostalgia y cariño, Gülden comentó algo que podría interpretarse de diferentes maneras. Decía algo así como: el tiempo pasa volando. Recuerdo con cariño esos momentos llenos de alegría y risas. Aunque las circunstancias cambian, los buenos recuerdos siempre permanecen en el corazón. ¡Guau! ¿Verdad que esa frase tiene miga? Vamos a analizarla en detalle. Lo primero que salta a la vista es la evidente nostalgia que transmite.
Gulden recuerda con cariño los momentos compartidos con Demet, lo cual es una clara señal de que hubo una conexión especial entre ellas, y probablemente entre Demet y toda la familia Yaman. El hecho de que Gulden recordara esos momentos con cariño ya es significativo. No es algo que diría sobre una simple compañera de trabajo. Pero, la parte más interesante es la frase: aunque las circunstancias cambian, los buenos recuerdos siempre permanecen en el corazón. ¿Qué significa esto? ¿A qué circunstancias se refiere? ¿Significa que hubo algo más que una simple amistad entre Khan y Demet? Sugiere que la relación en su momento fue algo más profundo, pero que por alguna razón, esas circunstancias cambiaron. Es aquí donde la especulación se dispara. ¿Qué circunstancias podrían haber cambiado? ¿Presiones externas? ¿Diferencias de opinión? ¿Simplemente el amor no fue suficiente? Las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos fans interpretaron las palabras de Gulden como una confirmación de que hubo algo más que amistad entre Khan y Demet, pero que lamentablemente no prosperó. Otros creyeron que Gulden simplemente estaba expresando su cariño por Demet, sin implicar nada más allá. Pero la mayoría, y es comprensible, prefirió creer en la primera opción. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? En medio de esta vorágine de rumores, hubo quienes recordaron otros detalles que avivan la llama de la controversia. Por ejemplo, se mencionó el famoso viaje que Khan Yaman y Demet Özdemir hicieron juntos a Grecia, durante la época de Pájaro Soñador. Las fotos y vídeos que se filtraron de ese viaje mostraban una gran cercanía entre ellos: besos, abrazos, miradas cómplices. Todo parecía indicar que había algo más que amistad. Ese viaje a Grecia, seamos sinceros, fue como el santo grial para los fans. Las imágenes eran evidentes y la química era innegable. Era como si estuvieran en su propia burbuja, ajenos al mundo exterior. También se revivieron las declaraciones de algunos compañeros de reparto de Pájaro Soñador, que en entrevistas mencionaron que en el set se percibía una fuerte atracción entre Khan y Demet. Que se dedicaban miradas especiales, que bromeaban constantemente y que en general, se sentía una vibra romántica en el ambiente. Los testimonios de los compañeros de trabajo son importantes. Ellos, al estar día a día con ellos, podían percibir cosas que nosotros, desde fuera, no podíamos. Uno de los testimonios más comentados fue el de una maquilladora, que en una entrevista reveló que a menudo veía a Khan y Demet mirándose fijamente, con miradas llenas de cariño y complicidad. Otra actriz que compartía escenas con ellos, confesó que sentía una energía especial en el set, una tensión sexual que, según ella, era innegable. Todos estos detalles, sumados a la declaración de Gulden, pintan un cuadro más completo y refuerzan la idea de que hubo algo más que amistad. Otro aspecto importante a considerar es la vida personal de Khan Yaman y Demet Özdemir. Ambos son muy celosos de su intimidad, y rara vez hablan públicamente de sus relaciones. Khan Yaman, en particular, ha tenido varias novias, pero nunca ha confirmado abiertamente ninguna relación seria. Su hermetismo en cuanto a su vida privada ha sido una constante. Siempre ha mantenido un velo de misterio, lo que de alguna manera, lo hace aún más atractivo. Demet Özdemir, por su parte, recientemente se divorció de su marido, el cantante Oğuzhan Koç, y ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida sentimental. Su divorcio fue un tema muy comentado en Turquía, y muchos fans esperaban que, después de eso, pudiera darse una nueva oportunidad con Khan. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido señales de ello. Esto, sumado a la declaración de la madre de Khan, solo ha alimentado la curiosidad y las ganas de saber qué pasó realmente entre ellos. ¿Por qué no prosperó esa supuesta relación? ¿Hubo algún factor externo que influyó en su decisión? ¿O simplemente fue una amistad que, aunque especial, no llegó a más? La intriga es inmensa. Todos queremos saber la verdad, pero es probable que nunca la sepamos por completo. Es importante mencionar que hasta el momento, ni Khan Yaman ni Demet Özdemir han hecho ninguna declaración al respecto. Ambos han preferido mantener el silencio y no confirmar ni negar nada. Esto, por supuesto, solo aumenta el misterio y la intriga. Quizás en el fondo prefieren mantener esa puerta entreabierta, alimentando la fantasía de los fans. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que la madre de Khan Yaman, con su comentario, ha avivado la llama de la esperanza en los corazones de los fans que aún sueñan con ver a Khan y Demet juntos. Es un guiño, una señal, un pequeño regalo para todos aquellos que creían en su amor.
Segundo, que la química entre ellos era innegable, y que en algún momento de sus vidas, hubo una conexión especial que trascendió la amistad. La química, el magnetismo, la atracción, era innegable. Se veía en cada escena, en cada entrevista, en cada foto. Era algo que iba más allá de la actuación. Tercero, que por alguna razón, esa conexión no prosperó, y que ambos han seguido caminos separados. Aquí es donde la especulación se dispara. ¿Qué pasó? ¿Qué circunstancias cambiaron? ¿Qué obstáculos encontraron en el camino? Es algo que probablemente solo ellos saben. Es fundamental recordar que al final del día, se trata de la vida privada de dos personas. Aunque nos encante el chisme y especular, debemos respetar su privacidad y no presionar para obtener respuestas que quizás no estén dispuestos a dar. Debemos recordar que son seres humanos con sentimientos y emociones, y que tienen derecho a su intimidad. En definitiva, el secreto que la madre de Can Yaman ha revelado, o más bien insinuado, es que hubo una conexión especial entre Can y Demet, pero que por alguna razón, esa conexión no evolucionó en una relación formal. Sin embargo, el cariño y los buenos recuerdos permanecen, como lo demuestra el comentario de Guldem. Es una historia que, aunque no tuvo el final que muchos deseaban, dejó una huella en el corazón de los fans. La pregunta ahora es, ¿qué pasará en el futuro? ¿Podrá el destino, algún día, volver a juntarlos? ¿O simplemente se quedarán en la memoria como la pareja soñada de Pájaro Soñador? El tiempo, como siempre, tendrá la última palabra. Y para agregar un poco más de sabor a este análisis, quiero compartir algunos detalles adicionales que han surgido en las redes sociales. Análisis de lenguaje corporal Algunos expertos en lenguaje corporal han analizado fotos y vídeos de Can y Demet, y han afirmado que en varios momentos se mostraban signos de atracción y afecto, como miradas prolongadas, sonrisas cómplices y contacto físico sutil. Estos análisis, aunque no son pruebas definitivas, añaden un elemento interesante a la discusión. Teorías de los fans Los fans, por supuesto, no se quedan atrás. Han creado numerosas teorías sobre el motivo por el cual la relación no prosperó. Algunas de las teorías más populares incluyen presiones laborales, agendas incompatibles, interferencia de terceros, y simplemente que no era el momento adecuado. Declaraciones indirectas Aunque Can y Demet no han hablado directamente sobre su relación, en algunas entrevistas han hecho comentarios que podrían interpretarse de diferentes maneras. Por ejemplo, ambos han hablado sobre la importancia de la amistad y el respeto en una relación, lo que podría sugerir que, aunque no fueron pareja, se mantuvieron unidos por un fuerte lazo de amistad. La reacción de las redes sociales La reacción en las redes sociales ha sido masiva. El hashtag #CanDemet ha vuelto a ser tendencia en varias ocasiones, y los fans han compartido fotos, vídeos, edits y reflexiones sobre su relación. Es evidente que la conexión entre ellos sigue siendo muy importante para sus seguidores. En resumen, el misterio de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue vigente, y la declaración de Guldem Yaman ha reavivado la llama de la esperanza en los corazones de los fans. Aunque nunca sepamos la verdad completa, podemos estar seguros de que su historia dejó una huella imborrable en el mundo de las telenovelas turcas. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya mantenido entretenidos. Me encanta compartir con ustedes estas noticias y analizar los detalles de sus series y actores favoritos. Me apasiona el mundo de las series turcas y me encanta poder compartir mis análisis y opiniones con ustedes. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre las palabras de la madre de Can Yaman? ¿Creen que hubo algo más entre Can y Demet? Y si fue así, ¿por qué no funcionó? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Me encanta leer sus teorías, sus opiniones y sus análisis. Son parte esencial de esta comunidad. ¿Creen que algún día podríamos verlos juntos de nuevo en la pantalla, o incluso en la vida real? ¿Les gustaría que trabajaran juntos de nuevo? ¿Cuál es su escena favorita de Pájaro Soñador? Cuéntenmelo todo. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por ver, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad.
Gracias por sus comentarios, sus likes y por ser tan activos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y recuerden, la vida es como una telenovela turca, llena de giros inesperados. Hasta la próxima.